Listo, podemos empezar. Hola, buenas noches, tengan ustedes, queridos estudiantes, colegas, doctores y personas que les guste el derecho. Mi nombre es Luis Felipe Guerrero. Voy a dictar esta lección de memoriales que, si no me recuerdo, llevamos en la sección. La misma, para tener un poquito de conocimientos, yo los saludo cordialmente y a la par vamos a poder ir viendo un poco de información que yo he realizado estudiando. La presentación ustedes pueden ver que mi persona tiene aproximadamente 15 años y un poco de profesión. Soy asesor de varias entidades financieras y empresas. A la par asesoro entidades financieras como asesor interno y externo. Tengo mi buffet hace más de 14 años. Soy docente de pre y posgrado de varias universidades. Soy de los 10 docentes a nivel Latinoamérica, mención Harvard, y para de las universidades para el desarrollo de las mismas. Tengo más de 10 libros escritos. Podrán apreciar que tengo 6 maestrías, incluidas Derecho Constitucional, Derecho Procesal, Derecho Financiero. Evidentemente tengo un doctorado en ciencias de derecho y tengo un par personalmente que me explico. La gente de SEO Solutions, porque había bastante feliz para poder está muy el forma de cuenta mientras avanza. Es algo más complejo que creo que se podría creer en realidad, ¿no? Entonces, les voy a dar un par de recomendaciones mientras vayamos avanzando en todo el trayecto de este curso, que el día de hoy se va a dividir en 2 sesiones, aproximadamente cada una de 35 minutos aproximadamente, con intervalo de 5 minutos para que posteriormente nos podamos tomar un pequeño break y hacer las preguntas. Cualquiera de ustedes que tenga cualquier consulta, cualquiera de ustedes que tenga alguna duda, absolutamente de lo que sea, no necesariamente inclusive de la temática que estamos avanzando, pues puede escribir directamente al chat, decir yo o tengo una pregunta, y aquí los técnicos les van a habilitar evidentemente el audio para que lo podamos hacer un poco más participativo en esta forma. Entonces, por favor, les ruego que pongan la mayor atención y evidentemente este material que lo tienen ustedes y lo están viendo, y el material adicionalmente que son modelos, si no me equivoco, de escritos y memoriales, también se los va a pasar. La idea de este curso no es que empecemos a copiar y pegar memoriales, no. La idea de este seminario y taller es que ustedes adapten y tengan la posibilidad de poder crear, de poder establecer la forma de crear un escrito o memorial cada vez que sí lo requiere. Entonces, para no hacer más largo el tema, pues empecemos de una vez con cada una de las diapositivas que tenemos para este curso. Pues bien,
avancemos con el mismo y vayamos a ver algo importante. Siempre cuando nosotros empezamos las clases o siempre cuando nosotros empezamos alguna materia, hay ciertos docentes que nos dicen ciertas preguntas, pero muchas de estas preguntas nunca las resuelven o nunca las decimos. Y esas preguntas son: ¿qué, cuándo, cómo, dónde se desarrollaron las mismas? 7 preguntas esenciales que un abogado siempre debe saber. Este es un plus, está antes, son situaciones que necesitamos conocer antes de llevar un proceso, son situaciones que debemos conocer antes de ver nosotros alguna situación, o son situaciones que debemos conocer nosotros como abogados para poder desarrollar nuestras actividades para el servicio de las personas. Estas 7 preguntas esenciales, que las dividimos de esta manera, son: ¿qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo se desarrollaron los hechos? ¿Dónde se desarrollaron estos hechos? ¿Por qué ocurrieron estos hechos? ¿O cuáles eran los motivos para que se dieran estos hechos de alguna determinada manera? ¿Quiénes participaron y cuáles fueron sus roles? ¿Con qué se efectuaron los hechos? Entonces, ¿qué, cuándo, cómo, dónde, por qué, quiénes y con qué serían las preguntas? ¿Quién, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y con qué? No solamente en el área del derecho penal, no solamente en el derecho de familia, no solamente en el área civil, no solamente en el área laboral. En cualquier área del derecho, nosotros, para enfocar un problema o una situación, debemos conocer siempre estas preguntas. ¿Cómo utilizamos estas situaciones o cómo utilizamos estas preguntas? Primero, conceptualicemos esto esencialmente. ¿Quién? Se refiere a la entidad de los sujetos, se refiere a las personas. Sujeto pasivo, sujeto activo, valga decir la persona que sufre el hecho delictivo, una persona que está involucrada en algo. ¿A qué se refiere? ¿Quién? Y si quisiéramos nosotros de alguna manera establecer en algunas preguntas prácticas al utilizarlas, pues podríamos establecer las siguientes. ¿Quién es la víctima o el afectado? ¿Quién es la víctima del hecho delictivo? ¿Quién es el afectado de un usucapión? ¿Quién es el afectado en una situación de violencia? ¿Quién descubrió el hecho? Que nos sirve a nosotros los abogados para establecer necesariamente quiénes son los testigos. ¿Quién vio o escuchó algo de importancia? Ahí diferenciarán ustedes los que son testigos de primera o segunda mano. ¿Quién tenía los motivos para cometer el hecho? ¿Quién ayudó al perpetrador, en este caso a las personas que habrían cometido el hecho o la situación? ¿Qué? Conceptualizando la palabra que cuando hablamos digamos que qué refiere, es para constatar si los hechos presentados en una conducta o solo un hecho, o si para poder establecer líneas de investigación, valga decir, si el hecho se resultó de manera natural, accidental, delictiva o provocada. Si ponemos en praxis los mismos, decimos: ¿qué sucedió? ¿Qué medidas tomó el sospechoso o el autor? ¿Qué sucedieron con las pruebas? ¿Qué herramientas o instrumentos utilizaron? ¿Qué motivo hubo para cometer la situación o el hecho? ¿Dónde? Establece específicamente el lugar. Nos va a determinar a nosotros, como abogados, el lugar para saber dónde demandamos. El lugar donde era el último domicilio, el lugar donde habría fallecido la persona, el lugar donde se encontraban las pruebas. Las formas de uso son: dónde descubrió el hecho, dónde se cometió el hecho, dónde estaba la víctima o afectado, dónde pasaba el delincuente autor los ratos de ocio. Importante para saber y para poder diferenciar o investigar en la situación. ¿Dónde y con quién fue detenido el delincuente del autor? ¿Cuándo? Cuando hablamos de la palabra cuándo, tenemos que hacernos referencia a un supuesto necesariamente de temporalidad. Valga decir que establece un tiempo, un momento, una situación que se produce en un lapso determinado de tiempo. Y esto es sumamente importante. Y adelantándoles un poco de lo que vamos a ir viendo un poco más adelante, por ejemplo, cuando realizamos la demanda
de obra nueva y perjudicial, nosotros como abogados debemos saber o tenemos que tener claro este límite de tiempo. Porque si la obra nueva y perjudicial empieza el 2015 y la demandamos el 2019, hemos perdido el proceso. ¿Por qué? Porque el cuándo para este tipo de procesos es solamente 2 años. Entonces, valga decir, si enlazamos el cuándo en un supuesto de temporalidad, tenemos que enfocar este tiempo claramente establecido. Cuándo se comete el hecho, cuándo se descubre el hecho, cuándo tomó conocimiento del hecho, cuándo llegó la policía o quienes llegaron al hecho y cuándo se vio a la víctima o al afectado por última vez. Cuando nos hacemos referencia nosotros a la palabra cómo o a la pregunta cómo, vamos a establecer al tipo de acciones, valga decir, a las conductas que se tienen o que se habrían realizado para cometer un hecho delictivo o para cometer una situación de carácter o repercusiones jurídicas. ¿Cómo se cometió el hecho? ¿Cómo estaba la víctima en el lugar y el momento? ¿Cómo se descubrió el delito o el hecho? ¿Cómo se obtuvo esa información? ¿Cómo usaron los instrumentos o qué instrumentos habrían utilizado? La pregunta ¿por qué? Nos refiere esencialmente a la parte material. Pero ojo, cuando hablamos del por qué, no estamos diciendo encontrar una causa o justificación del por qué se cometió el hecho. Pero para los abogados es muy importante saber el por qué, porque detrás de esta palabra o de esta pregunta, el por qué, nos interesa saber es por qué se cometió el hecho. ¿Por qué no le quiere pasar asistencia familiar? ¿Por qué se quiere divorciar? ¿Por qué no le quiere pagar todo lo que son sus beneficios sociales? Pongamos en ejemplos. ¿Por qué no me quiere pasar asistencia familiar? Porque probablemente la persona, mujer u hombre, pero indistintamente, le fue infiel. ¿Por qué no le quiere pagar sus beneficios sociales? Porque el trabajador ha hecho más daño a la institución que el que probablemente ha aportado. Entonces, se dan cuenta, cuando empezamos a investigar estos porqués, le vamos a enfocar unas situaciones mucho más amplias en el espectro de la investigación de las entrevistas, inclusive directamente con los clientes o usuarios. ¿Por qué se cometió el hecho? ¿Por qué fue esa víctima? ¿Por qué actúa de esa manera una persona? ¿Por qué se le atribuyen a la persona X los hechos y no a la Z? ¿Qué motivos, o perdón, por qué tenía motivos para cometer tal situación? ¿Se dan cuenta ustedes? La praxis nos hace a nosotros que estas palabras o estas preguntas podamos realizarlas con mayor fluidez. Son preguntas esenciales que deberíamos conocerlas como abogados para cuando entrevistamos nosotros a nuestro cliente o a una persona que pide nuestros servicios para poder dilucidar o investigar lo que habría pasado, qué es lo que quiere, a dónde va a llegar, con qué. Esencialmente, cuando hablamos de con qué, y si ponemos la palabra, la pregunta con qué, es siempre instrumentos. Nos hacemos referencia en los indicios de manera directa o indirecta. Valga decir, utilizó un cuchillo, utilizó un documento, utilizó un papel, utilizó la firma, ¿se dan cuenta? Son instrumentos que nos refieren a esto. ¿Con qué instrumentos cometió el hecho? ¿Con qué objeto ingresó a este lugar? ¿Con qué se defendió la víctima? ¿Con qué se condujeron al lugar de los hechos? ¿Con qué se transportaron los sujetos autores de derecho dirigido? Esta parte no era una parte esencial del taller de memoriales, pero yo considero que a todas las personas y a todos los abogados y estudiantes nos interesa conocer esto. Porque muchas veces escuchamos cómo, cuándo, dónde, por qué, con quién, cómo, pero jamás nunca nos han explicado. No tenemos la practicidad de poder hacer esto. Esta primera parte, que por lo menos espero que les sirva a ustedes para que en un determinado momento ustedes puedan utilizar de manera más fluida y preguntar a su cliente cómo pasó, por qué pasó, quién vio. Se dan cuenta ustedes, es muy importante inclusive para entablar una relación de confianza. Bien, entremos y aterricemos poco a poco a lo que ya tenemos que avanzar. Y sí, a partir de ahora, específicamente es el tema que tenemos pendiente, memoriales. Si nosotros conceptualizaríamos lo que es un memorial, diríamos que es un instrumento jurídico procesal que nos sirve
donde se manifiesta la acción y la pretensión de los sujetos. Decimos que es la acción, la voluntad que tienen las personas de acudir al ente jurisdiccional, denominado judicatura, para pedir tutela jurídica. Y decimos pretensión aquello que nosotros queremos, aquello que nosotros pretendemos. Conceptos que ustedes probablemente los han aprendido del libro de Walsh o Calamandrei, probablemente, o conceptos que los han aprendido probablemente de un libro de procesal orgánico de un docente de la universidad, que no voy a ahondar en este tema. ¿Qué es lo que vamos a ver? Un concepto, una estructura mínima, las dimensiones y márgenes, que parecerá muy tonto, pero son importantes, el tipo de letra, algunos previos a la redacción. Vamos a aprender a cómo se debe cobrar los honores profesionales, o si sabemos cobrarlos. Vamos a identificar identificación del problema y los hechos, vamos a ver cómo se obtiene la documentación o la prueba, vamos a ver un poco de lo que es jurisdicción, ya diferenciaremos lo que es la autoridad, materia, territorio. Ustedes entenderán que cualquier demanda en realidad genéricamente van a ser de lo que denominamos el artículo 110 del Código Procesal Civil. Vamos a establecer la pretensión, vamos a establecer la identificación del demandante, del demandado, los bienes o el bien, recordando que no todas las demandas y no todos los memoriales tienen la denominación de bien o bienes, o no en todos se encuentra. Vamos a establecer la relación de los hechos, la relación del derecho, la cuantía si fuese posible, nuevamente, no todos los escritos tienen la cuantía, van a decir que no en todos los memoriales deberíamos tener una cuantía. Por último, vamos a ver la petición y vamos a encontrar aquí un secreto que probablemente utilizamos día a día, pero no nos damos cuenta probablemente cómo se realizan los otros síes y su utilidad, cómo se utilizan los mismos. Vamos a establecer petitorios, vamos a ver lo que es una citación, vamos a ver las pruebas enumeradas, testigos, domicilios. En los domicilios vamos a distinguir los domicilios procesales, reales, laborales, especiales. Vamos a establecer lo que denominamos patrocinio de abogados, las firmas, fechas y firmas, evidentemente. La estrategias esenciales nosotros para poder desarrollar, si quieren ustedes, algún tipo de escrito memorial, vamos a aprender lo que es la mala redacción, cómo enfocar, cómo sacar, perdón, de nosotros esa mala redacción o esa mala costumbre de redactar. Y ahí vamos a ver lo que es una redacción ampulosa, confusa, contradictoria, que es usualmente cuando pasan los escritos en materia civil y nos dicen, aclare su petitorio, establezca con claridad su pretensión. Y ahí vamos a encontrar lo que son las observaciones, ¿no? Por partes, objetos, peticiones, coherencia y la redacción. Y por último, la forma correcta de la redacción, que la vamos a denominar el ABC de la redacción. Cuando hablamos del ABC de la redacción, vamos a ver que un escrito o memorial debe ser ameno, breve y conciso. Fuera de todo esto, vamos a aprender un poco más de qué. Providencias y resoluciones, diligencias previas antes de una citación, los honorarios profesionales, cuándo y cómo cobrar, la doctrina en nuestros escritos y la jurisprudencia en nuestros memoriales. ¿Qué es lo que vamos a aprender? Vamos a aprender a establecer una diferenciación entre ejecutivos, coactivos, usucapiones, obra nueva perjudicial, divorcios, asistencias familiares, pago de beneficios sociales, acciones y recursos notariales, o recursos constitucionales, perdón, y memoriales de carácter notarial. Cuando hablamos en esencia, y no quiero irme sin tener un concepto mínimo, por lo menos, de lo que son este tipo de procesos, tenemos que tener claro que una demanda ejecutiva, que ahora está dentro de los procesos monitorios, es una demanda de cobro de dinero. Una demanda de cobro de dinero donde el mismo ha ingresado en mora, tiene una suma líquida y exigible. Es un proceso de los denominados antiguos sumarios, que son relativamente cortos. Muchas veces estos procesos pueden tener garantía o no pueden tener garantía. El proceso coactivo también se encuentra dentro de los procesos monitorios, pero este proceso en realidad
es de los denominados antiguamente como procesos sumarísimos. Es un proceso de inmediato o rápido donde se va a cobrar un monto de dinero o una deuda. Característica esencial del mismo es que debemos tener una suma líquida y exigible de plazo vencido y necesariamente tenemos que tener nosotros un título coactivo o un documento coactivo con el cual podamos demandar la misma. Valga decir, la hipoteca. Y como característica elemental y esencial de lo que es un proceso coactivo es la renuncia expresa al proceso ejecutivo. Si no tenemos la renuncia expresa al proceso ejecutivo, evidentemente no podemos hacernos un proceso coactivo. La usucapión en concepto es aquella situación por la cual las personas adquieren una propiedad por el solo uso de la posesión de la misma ininterrumpida. Ya podemos encontrar de 5 y 10 años. Características esenciales del proceso de usucapión es establecer que la propiedad y que yo he estado en la propiedad o que el sujeto ha estado en la propiedad de manera ininterrumpida. La obra nueva y perjudicial se refiere en esencia cuando hay una construcción, que era lo que denominabas antiguamente como proceso de interdicción, una obra nueva y perjudicial que se está construyendo al lado de un domicilio, de un terreno y que está afectando la misma. Lo elemental de la obra nueva y perjudicial que nosotros debemos tener claro y esencial conocimiento es que la obra nueva y perjudicial debe demandarse hasta el segundo año. Si tú has esperado 2 años y un día, perdiste la posibilidad de poder demandar una obra nueva y perjudicial. Valga decir, si tú sabías que te estaban afectando el 2015, el 2016 todavía aguantas, el 2016 y 364 días todavía aguantas, pero si pasa el 2017, valga decir, 366, 67 días, habrías perdido el proceso, porque la normativa te establece en esencia que tú debes y tienes la obligación de demandar esta obra nueva y perjudicial en el lapso de 2 años. Si no lo haces de esta manera, estás aceptando ese daño y por ende has perdido la posibilidad de poder acudir ante el órgano jurisdiccional a poder pedir eso que denominamos tutela jurídica. ¿Qué es el divorcio? Evidentemente, pues, el divorcio es el proceso por el cual las partes están pidiendo la separación, ya sea por 2 vías. Valga decir, la vía notarial y la vía judicial. La vía judicial, evidentemente, cuando existan hijos o cuando existan bienes y la situación sea un poco más problemática. Y la vía notarial cuando existan bienes y no existan hijos y evidentemente sea un poco más sencilla. En una se durará más de 6 meses y en la otra podrá salir hasta en 3 días. La asistencia familiar es la obligación o la posibilidad de poder exigir al obligado que se me pueda pasar una suma determinada de dinero en relación a la necesidad que yo poseo y a la posibilidad que él tiene. La asistencia familiar en esencia es esto. Valga decir que yo pido en cuanto a lo que yo necesito. Él da, el obligado, en cuanto a las posibilidades que él tenga. Porque valga decir que no puedo poner una asistencia familiar mucho más allá de la establecida. Como un ejemplo breve, pequeñito de asistencia familiar. Por ejemplo, en este momento la asistencia familiar habría incrementado o se ha incrementado con un porcentaje con el incremento salarial retroactivo. Valga decir que, si no mal recuerdo, estaba a 415 fracción, ahora llega a 465 bolivianos, un poco más que habría subido. Uno de los parámetros, por ejemplo, de estas situaciones de obligación de dar asistencia familiar es, por ejemplo, si yo tengo un hijo y pago 400 bolivianos, como asistencia familiar, o 450, pongamos un ejemplo. Yo tengo otro hijo con otra persona recién, o sea, que van a nacer en un par de días. La lógica me diría que debería bajarme la asistencia familiar, porque tengo 2 obligaciones. Valga decir, una con mi hijo anterior y una con el hijo que va a nacer o va a estar o está por venir. Falso. Esta situación ha sido valorada, sentencia constitucional que se las voy a pasar, está en el legajo de documentos que se los va a pasar la gente de SEOS, que establece claramente que
Si el padre ha tenido la capacidad de poder traer un hijo más al mundo, él tiene la obligación también, en este caso, de poder dar la misma situación que al mismo niño. Valga decir, que a él se le va a tener que fijar 401 y 400 a otro en realidad. ¿Okay? Pero nadie me ha avisado. ¿Lo cierro? Sí, sí. Sí, dicho para recordar. Y los chats que dicen. Voy a poner en el grupo, hermano. Sí, ya lo puse. No, no salía. Y esta no está saliendo el audio, ¿no? Ya.